Y ahora, para agregar un número más a la serie, como diría el viejo gorila ilustre, es que estamos en línea en contacto con el querido Bruno Napoli. Él es historiador, es docente también y amigo. Le damos la bienvenida acá. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo va buen día. ¿Qué todo? día, eh? Impactante. Día londinense, tiene el Támesis, pero bueno, algo es Claro, algo. nosotros le mandamos el oro y ellos nos mandan la bruma. Claro, es un buen intercambio. Es un buen intercambio. Tal vez estamos recibiendo el humo que vendimos durante muchos años También es posible, en ¿no? términos económicos. Siempre vendemos el humo del crecimiento, un crecimiento que no llega y cuando llega, no llega para todos, siempre llega para un puñado de personas nada más. Claro, claro. Es diría, el derrotero de la economía argentina en los últimos 40 años de la dictadura, o 50 de la dictadura para acá es ese. ¿No? Es Digo, ese. algunos momentos de crecimiento, pero con una distribución siempre deficiente, es decir, lo acaparan siempre los mismos. Hoy, fíjate que interesante que es la economía argentina, es una economía muy concentrada, Mm. tiene pocos habitantes, pero tenés muy pocas empresas que hacen los bienes y servicios. Muy poquitas. En telefonía, en servicios Ujú, de luz, de gas, de agua, en comida, ujú. que es lo que sí, lamentablemente las personas tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Claro, Y claro, hay claro. muy poquitas empresas, y monopolios, que terminan distribuyendo la comida y poniendo precios. Entonces, es interesante cómo se fue concentrando la economía Ahora, lentamente. tengo frente a eso una sensación, Bruno, que por ahí vos me la podés disipar. Este, Ojalá. ojalá, porque entiendo que se habla de todo menos de esto de lo que vos estás hablando. Es decir, hay una cantidad de balances, nos tiran por la cabeza números, ecuaciones, cálculos que tienen que ver con el circuito financiero, pero no escuché hablar en 7 meses de nada que tenga que ver con la producción, con el abastecimiento, con el desarrollo de algo. Ahora ostentan un crecimiento, porque el campo creo que creció el 103% y la minería un 7, un 17, no recuerdo bien, pero todo lo demás vino para abajo. O sea, nos Sí. consolidamos en una economía extractivista y reprimarizada. Bueno, separemos un poquito los números. Separemos un poquito los números. Primero, vamos a empezar por lo último, lo que dijiste recién, una economía primaria. Mm, Habla de crecimiento mostrando números del campo y de la minería, es decir, materia prima, no producto deja nada. primario. No hay industria ahí y hay muy poco trabajo. Son lugares que generan muy pocos puestos de trabajo, está casi todo automatizado ahí. Además de la destrucción leve o fuerte, según el caso, de la naturaleza, ¿no? O el poco cuidado de la naturaleza. Pero fíjate, este crecimiento es en relación a qué números, en relación a qué. Y vos decís, el campo tuvo un crecimiento, pero si vienen de una sequía, comparámelo con los últimos 10 años para que yo tenga una película más completa. Si no es mentiroso el número. Claro, Y respecto de lo que es combustibles, suponte, energía, energía. bueno, hay un gasoducto hecho, lo que permite también un diferencial respecto de lo que vos puedas extraer y exportar, que es mucho más rápido, que es mucho más amplio. Comparámelo, insisto, con los últimos 10 años. Listo. Ahí separamos lo primero. Sigue siendo una economía primaria. Nadie habla de planes de empleo y nadie habla de industrializar la Argentina, que es lo que se necesita para que se generen empleos genuinos y muy duraderos en el tiempo. La única manera es con industria, es decir, agregándole valor. El ejemplo, para decirlo brutamente, pero bueno, para que se entienda, en vez de sacar los granos de maíz, este, hago aceite, pongo otra empresa para hacer los envases, otra para que haga el packaging, tengo que tener otra para que los transporte. Digo, le voy agregando valor, trabajo, insumos, puestos de trabajo genuinos Bueno, a algo Cristina, que Cristina decía, no exporten chancho, exporten jamón. Y comparaba cuánto sale el exactamente. kilo de Sí, chancho y el kilo de... lo decía en un gobierno que tampoco industrializó, ¿eh? Digo, que tampoco generó industria, porque eso
es muy difícil de desmontar. Si el proceso de esos años hubiera sido de industrialización, hoy sería muy difícil de desmontar toda esa industria. Si no está, es porque no estuvo antes tampoco. En eso hay que ser sincero. Están los números, igual son públicos, ¿no? Tampoco uno está diciendo la verdad revelada. Los números de la economía, de los que hablamos vos y yo cada vez que nos encontramos, son públicos. Están publicados hasta el cansancio en un montón de sitios oficiales, que son los que tienen que mostrar los números de la economía para las expectativas de crecimiento, para los diferentes mercados, para inversores internos y externos. O sea que son números infalibles, lo que muestra INDEC o el Ministerio de Economía. No es un país que se haya industrializado en los últimos 40 años después del proceso de la dictadura. No lo hizo y no tiene vistas de hacerlo. Ahora, lo que decías vos antes, tenés analistas políticos y analistas económicos, bueno, y después los economistas que ellos trabajan para las empresas. Los economistas que escuchás en la red constantemente, en los programas, en streaming, trabajan para empresas. Entonces te dicen, por ejemplo, no, el dólar está atrasado y las tarifas están atrasadas. ¿Atrasadas respecto de qué? Claro. ¿Respecto de qué están atrasadas las tarifas? O sea, ¿saben los costos de generar energía para decir que están atrasadas? Bueno, las empresas no los muestran los costos. Entonces, ¿cómo sabés que están atrasadas? En todo caso, trabajás para las energéticas y querés que paguen más la gente. Ahora, si están llegando ya tarifas altas de energía, ¿cómo vamos a pagarlas si ellos dicen que todavía están atrasadas? Y nuestros ingresos, porque las tarifas tienen que ir en relación a los ingresos de los trabajadores. Son los que finalmente pagan. Nadie te habla de eso. El costo de este ajuste económico, de este desmadre económico que le llaman plan económico, pero no, es un chapuceo constante, es una improvisación mes a mes, semana a semana, de este gobierno y del anterior, los dos, porque en eso coinciden en que no tienen plan económico, van improvisando, que a veces está bien y a veces está mal. Pero digo, en este proceso, los únicos que perdieron son los trabajadores rasos y los jubilados, que perdieron un poder adquisitivo que todavía no recuperan. De hecho, de Macri para acá hay una pérdida del poder adquisitivo de lo que podés comprar con tu ingreso, seas trabajador o seas jubilado, que no se recupera. Y el ajuste se sigue cargando sobre las mismas personas, trabajadores y jubilados. No empresarios ricos y mucho menos en la casta, ¿no? Obviamente que jamás pagó y jamás pagará. Y ahora van a pagar menos todavía. No, y jamás pagará, la casta no paga nunca. Entonces digo, es muy interesante que vos escuchás. Ahora, eso es una pedagogía, eso de hablar de tarifas atrasadas, dólares atrasados, claro. Porque después tenés cualquier pelafustán en la calle, parás a un tipo en el subte y le decís, qué caro que está el subte, y dice, no, bueno, pero la tarifa estaba atrasada. Y vos decís, ¿vos sabés cuánto cuesta poner esto en marcha? No, atrasada respecto de qué. No, bueno, eso es lo que dicen. Entonces queda la palabra. Queda como sentido común. Queda como un sentido común de que esos números estaban atrasados. Pero es increíble. Pero esa pedagogía surte efecto por algo simple, porque hay un vacío de proyectos reales, industrialistas, de trabajo productivo. Hay un vacío político increíble y entonces la actual administración estatal, la actual gestión de gobierno, gobierna en un vacío total, donde no tiene frenos, avanza, y es el paraíso para los opositores este ajuste. ¿Por qué digo que es el paraíso? Porque cuando vuelvan al gobierno los opositores, partís de una base muy baja, y cuando levantás un poquito ya quedas bien. No hace falta hacer mucho para generar un consenso si vos venís del subsuelo. Con respecto a otros periodos, a otras transiciones, que esperemos que sea en esa dirección que decís vos, yo no veo de este lado, digamos, del campo popular nada estructurado todavía como para decir que es una posibilidad. Debiera serlo por arrastre histórico, pero como que acá... pero es un vacío. Acá dobló un bondi, claro. Acá dobló un bondi y justamente creo que, y te lo traslado también como inquietud, es muy distinto incluso al macrismo esto, porque no solamente hay una cuestión
de, de negociados que se hacen, de fuga de capitales, de choreo a mano armada, de privatizaciones, de regalos de patrimonio nacional, sino que además se labura mucho sobre la estructura, sobre las bases. Destrozan con impericia o supuesta impericia el Consejo del Salario Mínimo Vital. Es decir, hay un montón de herramientas, de estructuras que regulan, que es como cuando desmantelaron la Secretaría de Comercio, qué sé yo, después cómo hace para alargar inspectores a la calle. Siento que va a ser más difícil que otras veces ese remonte con esta estructura, si es que se decide respetarla, ¿no? Mirá, hay un tema interesante. Primero, insisto con lo del vacío político en el que navega la administración actual, que es un vacío adrede. ¿Por qué? Porque insisto con la idea de que había un consenso en la clase política, y esto muestra el fracaso de políticas productivas, de que había que hacer un ajuste. Yo, como siempre digo, invito a un debate de que me expliquen por qué había que hacer un ajuste en un país con la desigualdad que tiene, con el nivel de informalidad en el trabajo que tiene, con el nivel de pobreza que tiene y a la vez con la riqueza que tiene, que puede producir. ¿Por qué tiene que hacer ese ajuste un país que produce alimento y energía y es uno de los pocos lugares en el planeta Tierra que lo hace con tan poca gente? ¿Qué? Porque se la quieren llevar algunos, eso está claro, ¿no? Digo, tampoco tenemos que ser tan diplomáticos para decir estas cosas y evadir tanto esta cuestión. Ahora, aparte porque ya lo vienen haciendo y aparte porque los nombres se repiten. Son los mismos que hicieron el saqueo en los 90, en el 2001, en el 2015 y ahora. No hay vuelta con eso. Y estuvieron también compartiendo gestiones a principios de este siglo. Ahora, se instala esta idea se instaló esta idea de que esto había que hacerlo, y tienen estructuras que esta administración vos decís que está desarmando, pero ¿por qué son tan fáciles de desarmar? Porque no eran muy firmes. Así como te dije que como no había industria, ahora se siente en medio de una crisis y de un ajuste y todo el mundo dice, no, pero mirá la poca industria que hay. ¿Y antes cuánta había? Si justamente una de las discusiones más grandes entre los economistas que trabajan temas de industrialización real e insisten hace años con los problemas de generar empleo genuino, lo marcan hace años esto, de que la industria no crece. Hay algunos sectores que más o menos se van acomodando a determinadas demandas locales o internacionales, y está muy bien, pero son sectores pequeños y son sectores momentáneos. No es una industria que pueda permanecer en el tiempo. Entonces, ¿por qué es tan fácil para esta administración O desarmar algunas cuestiones? Porque no eran nada firmes, porque eran más cáscara que cuerpo. me interesa porque la visión que uno tiene, qué sé yo, es la de los subsidios que el gobierno de Cristina se dio a Chevron, una planta que pasó a laburar las 24 horas de nuevo, se recuperó, mientras en su estado de origen quebraba, creo que era Chevron si no me equivoco, ¿no? Y ciertos fomentos, el plan Belgrano. No sé en qué punto de la estructura que propones como análisis está bien, quizás no toda, entiendo, no toda la industrialización que se pudo haber dado, o algunos sectores en particular que hicieran de eje y que impulsen el resto del proceso industrial. No, no, es que en realidad no fueron, primero fueron subsidios muy específicos a determinados lugares, no a todos. Ujú. Segundo, que algunos de estos procesos no se terminaron de desarrollar. Es la verdad. Digo, fueron anuncios, pero anuncios que después no desarrollaron estructura, que quedaron en eso, en anuncios. Una cosa son los anuncios y otra cosa es lo que realmente sucede. Por eso es engorroso mirar los números, es engorroso mirar esas series históricas de números constantes en una película de 10 o 20 años, pero en realidad eso es lo que te da la pauta de si hubo desarrollo industrial o no, si hubo desarrollo económico o no. Vos ya sabés, ya lo hablamos, del 2011 que Argentina no crece, que su economía no crece y que desperdició oportunidades únicas de mercados internacionales que podrían haber favorecido ese crecimiento. De hecho, esta administración agarra un banco central sin dólares, que es algo central en la economía, que es como un elemento central
en una economía particular como la Argentina, ¿no? Que produce tanta materia prima que necesita exportar, pero que además tiene una deuda externa que sigue creciendo exponencialmente y encima siempre se queda sin dólares. Y cuando los tiene, los mal invierte. Porque, digamos la verdad, digo, en el 21 o 22 hubo superávit comercial, es decir, que vendiste más de lo que compraste y en el 23 no tenías dólares. ¿Qué hiciste con esos dólares? ¿A quién se los regalaste? A los sectores más acomodados y concentrados de la economía, esa es la verdad. Nosotros hablamos mucho durante la gestión de Massa, que fue tal vez el peor ministro de Economía que tuvo la democracia. Hizo un desastre con la economía. De hecho, agarró una inflación de 50% y la dejó en 211%. Bueno, Digo, ayer esos Alberto son decía que también los números. le bajaba un 22 que fue de diciembre, digamos. Sí, le Digamos bajaba. todo. Está muy bien, pero digo, la verdad que se desaprovecharon oportunidades únicas de crecimiento en la Argentina, no se reinvirtió donde tenía que invertirse y en una economía tan concentrada y además con la elección constante también esto ahí te metes en un terreno muy delicado y que genera pasiones políticas encontradas, pero la verdad que la elección de dirigencias políticas, gremiales, vamos a decir políticas por ahora, que terminan siempre beneficiando a grupos monopólicos, a pocos y a los que más tienen, es una constante también. No hay forma de acomodar una economía con dirigencias políticas que, por ejemplo, vamos a hablar del actual, para no meternos en lío y no seguir ganando amigos. Pero esto lo hicieron todos. Bajarle impuesto a los ricos y que paguen el costo de un ajuste de las jubilaciones y los salarios de menos de 1 millón de pesos. Encima, en la Eso vos cara, lo conocés, a la luz del claro, día. claro, a la luz del día. Entonces, um, vos lo conocés, es una historia repetida de la economía argentina. Y no es de este gobierno solo, son los anteriores también, ¿eh? Por eso tenés la economía tan concentrada, porque esto que estamos viviendo ahora no pasó en estos 6 meses. La industria no se desarmó en estos 6 meses. La pobreza no creció solo en estos 6 meses. Es muy poquito tiempo cuando vos haces historia económica y cuando ves procesos largos para que esto suceda. Pero en serio que es muy poquito tiempo, 6 meses, ¿eh? Es Claro, muy, muy poco. claro. Pensá que incluso para analizar este proceso vamos a tener que dejar pasar un tiempo prudencial para poder entenderlo. Podemos ver los atisbos y lo que acabamos de decir es ineludible y lo podemos hacer un debate público con quien quiera. Es un gobierno de la casta que beneficia a 3 o 4 vivillos, sobre todo el sistema financiero, que se la están llevando. Uh-huh, Pero bueno, lo hicieron tantas veces y como se repiten los nombres podemos decirlo sin ningún uh-huh. miedo a equivocarnos. Pero digo, no es algo que sea tan novedoso en la historia económica argentina. Y eso tal vez es lo que más duele, eso también es lo que más molesta. Che, Y encima Bruno, ves el vacío enfrente, que nadie reacciona, de las dirigencias políticas, sindicales, judiciales, que no reaccionan, porque también estaban de acuerdo con este ajuste, porque saben que cuando vuelvan tienen que empezar de un piso muy bajo y acomodarlo no va a ser tan difícil. che, Bruno, y existió en la historia, dado que tu especialidad es en delitos económicos, algo así como lo del oro que se llevaron recién para, no sé si para Londres o para Basilea, ya estoy confundido, en un vuelo sí, entiendo, de British, como, si querés más simbolismo, la manera en que se hizo el movimiento, la, los estados administrativos y de gestión que hay que resolver. ¿Se hizo algo de eso? ¿Puede encuadrar en alguna de las figuras en un delito? ¿Se No, chorearon el oro? no, ¿Qué no. pasó? Sí, no. Igual ahí tenés un problema serio que lo hemos charlado con vos varias veces. La legislación argentina permite ese tipo de movimientos. Así que la figura penal Sin que ahí es pase muy por el difícil encontrarla. Congreso, sin que No, lo pueden hacer, lo lo pueden pueden hacer. hacer. Bien, El eso. directorio del Banco Central puede hacer esos movimientos, sobre todo con las reservas y reservas internacionales y hacer movimientos de dinero al exterior. Vos pensá que el Banco Central de la República Argentina o la República Argentina tiene sucursales del Banco Nación en todo el mundo, ¿no? La República Argentina.
y ahí tiene dinero colocado para que genere intereses y poder tener un resguardo, por ejemplo, o ya había una existencia de oro en el exterior que te permite a veces tener un crédito corto y usarlo como garantía. Digo, son un montón de mecanismos financieros que existen a su montón, son potestad del Banco Central. Lo que preocupa es quién lo hace. Claro. Porque que lo haga Caputo, que es un experto en fuga de capitales, que cuando él está, el dinero desaparece de la Sí, es un Argentina. mago. Claro, entonces eso es lo que preocupa, es como darle de cuidar, darle que vos le des tu dinero a cuidar a quien te robó la última vez. Y vos decís, no, bueno, vos no te lo voy a dar, se lo doy a alguien de más confianza y que tenga una experiencia en confianza. Claro. Pero bueno, por otro lado también tenés una legislación muy permisiva, viste que yo te digo, la fuga de capitales es una expresión coloquial, pero no existe. Lo que existe es la formación de activos en el exterior y es legal que vos cobres Desde tu Martínez dinero, de Oz lo para acá. cambies a dólares. Sí, sí, que vos lo cobres, lo cambies a dólares, armes una cuenta en el exterior y mandes tus dólares al exterior. Es legal en la Argentina hacer eso. Hay países que limitan eso ¿para qué? Para estar capitalizados, para que el dinero quede en los bancos, para que si hay dinero en los bancos haya crédito, para que haya un seguro, para un montón de cosas. Este país permite lo contrario, permite que cualquiera, y no cualquiera, un grupo minoritario de la población que puede acumular con trabajo ajeno muchos pesos, cambiarlo a dólares y llevarlo al exterior, no cualquiera. O sea, vos también lo podrías hacer, ¿eh? Pero tus sueldos, tus ingresos no te lo permiten, Sí, pero no. también podés Ni mi hacerlo. apellido. Como, No me claro, llamo como persona Macri, no me física llamo podés Menem. hacerla. Radiográfica lo podría hacer como persona jurídica también, pero la verdad que no les dan los ingresos. Ahora, es permisivo. Por eso te digo, y vos me decías si hay algunos casos, sí, hay un caso, yo igual no lo voy a citar ahora porque hay un caso durante la dictadura de un movimiento de oro muy similar, pero bueno, no, hay que retomarlo bien porque lo estudié hace muchísimos años, era casi un paso de comedia lo que había sucedido con un oro que ya estaba afuera y que había que recuperar y se hacían una serie de negociaciones tan turbias con Claro. suizos, con alemanes, bueno, fue Operación un paso de... Sobremonte, le podemos decir. Bueno, fue un paso de comedia genial que en algún momento cuando lo revisite el caso, porque lo tengo en todos los papeles, lo podemos charlar un día. Pero Bueno, bueno, la una legislación argentina permite esto. y una última. ¿Hay algún registro histórico de una rebelión fiscal de este pueblo o de cualquier otro que, por ejemplo, asuma como un problema colectivo el tema de que te vengan 150 lucas de gas o de luz? El tema, ahora mandaron a segmentar los subsidios, pero lo cierto es que como no hay pauta publicitaria tampoco lo difunden, va a quedar un montón de gente afuera. ¿Existe la Sí, figura de rebelión fiscal? Es decir, hay no te garpa casos. un carajo más nada, siendo masivo, perjudica a alguien, jode a alguien, nos vuelve a joder a nosotros, es una No, rebelión. si es masivo es imposible de contrarrestar. Si todos dejamos de pagar las tarifas, tal vez nos corten los Igual servicios nos la un van a tiempo, cortar dentro de 3 facturas. claro, y después los vas a ir a buscar directamente. Pero pasó hace poco en una provincia argentina pasó hace poco que fueron a quemar Es creo que la cierto. cooperativa o la empresa que generaba la Sí. luz llegó con una factura tremenda y la gente después lo prendió fuego directamente. Es decir, que sí puede pasar. Pero para eso tendría que haber un consenso que hoy no lo hay. Hoy hay un consenso y un sentido común. Insisto con esto porque es las muestras que más me impactan cuando uno se sube a un colectivo o a un subte, el valor que tienen los medios de transporte hoy y el acomodamiento del pasajero a decir, y bueno, pero estaban atrasadas, eran baratas, como si supiera, primero como si supieran algo de economía, y segundo como si supieran los costos, hablan de atraso porque lo escucharon. La gente las personas somos muy maleables y muy convencibles en términos políticos, sobre todo cuando no hay ofertas mejores, cuando hay vacíos o cuando hay crisis. Ahí es la parte más fácil de convencer con soluciones fáciles, ¿no? Las diatribas de este gobierno gana proponiendo soluciones muy fáciles. Ahora lleva 7 meses, creo, ya de gobierno y demuestran que no saben nada y que no saben qué hacer. Pero ganaron con un discurso que era, en 2 minutos solucionamos todo, cortamos los beneficios de la casta, dolarizamos
terminamos con la inflación y la economía va a ser Noruega. Bueno, sucedió todo lo contrario en 7 meses. Y no va a suceder nada distinto. Esto es... Va para peor. Va para peor y me da la sensación de que es el comienzo de una extensa crisis económica que va a ser muy difícil de solucionar. Te dejo con esa opinión tan optimista. Me parece que va a ser el título, me parece que va de título esta última frase. Gracias, Bruno, por esta charla con la gráfica. Gracias a ustedes, como siempre, muy amables.